o alguna otra persona, ¿no? Hay un contraste que nosotros tenemos que evaluar de alguna condición específica. Digamos, la tradición en economía ha sido siempre enfocar el espacio de evaluación de esta condición específica en el ingreso económico. Sin embargo, también en los últimos años ha habido un gran interés por revisitar esa idea, esa noción, donde no solamente la desigualdad se puede entender a través de diferencias en los ingresos, sino hay otros elementos importantes. Parece obvio, pero digamos para nosotros ha estado muy cejado en el tema monetario. Otros elementos muy importantes que contribuyen a esta desigualdad y que además son causantes de, digamos, malestar en la población. Esta definición de desigualdad, o como nosotros vemos la desigualdad, ha venido pasando, digamos, como economista, ha venido pasando distintas etapas. Y me parecía bien interesante comparar con las etapas que ha venido pasando también la sociología y en qué momento están la economía y la sociología viendo hoy el tema de la desigualdad. Y esto lo recupero a partir de un texto de Grumsky y de Cambur, que son pues, un sociólogo y un economista, que en el año 2006 se pusieron un poquito a mirar ya, pero ¿en qué estamos? ¿No? ¿En qué estamos los economistas? ¿En qué estamos los sociólogos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos trabajando y digamos, haciendo un poco más dialéctico este entendimiento? Y me parece que por lo que he leído en este documento, por lo que he estado viendo también a la hora de revisar un montón de literatura sobre desigualdad, porque es uno de los temas centrales ahora digamos, en los estudios del IEP, ¿no? Es nuestro tema bandera por los próximos años también. Y en economía ha pasado, digamos, desde la época de los 60s o 70s, de una muy álgida preocupación y discusión sobre la medida de la desigualdad, sobre estas definiciones conceptuales, sobre si tenemos que medir desigualdad en términos de consumo, en términos de bienestar, en términos de capacidades, en términos de qué. Para luego pasar a una etapa un poco más tranquila, ¿no? Donde se empiezan a capitalizar un poco. Había un claro ganador, que era el tema del consumo o el ingreso, como los elementos centrales que tienden a resumir claramente muchas otras dimensiones de la desigualdad. Y esa simplificación ha llevado pues a los estudios que hay desde la década de los 80s a los 90s, para que luego en los últimos años haya otra preocupación por tratar de ver qué es lo que está pasando en la economía, que no podemos terminar de explicar muy bien este tema de la desigualdad, no podemos entender muy bien las relaciones que hay entre las desigualdades y algunos otros elementos, digamos, importantes en la economía. Y los temas que estaban saliendo a colación, que me parecieron muy interesantes, es el tema de la individualidad o el entendimiento de la persona en relación a sus grupos más cercanos. Y eso me parecía que era algo bien interesante, parece más un tema cultural, el tema del individualismo, y es algo, digamos, muy moderno, de alguna forma. Pero este es uno de los cuestionamientos que están dándose hoy día en la economía, junto con el tema de la multidimensionalidad, es decir, que no estamos solamente pensando en un solo tema, sino, como es el tema monetario, sino en muchos otros espacios. En el lado de la sociología había una discusión, entiendo yo, no soy sociólogo, pero lo que he podido entender, entre los estructuralistas, los culturalistas, y que actualmente también hay una especie de revisitar un poco conceptos y apuntar más a ampliar esa visión. Y creo que es un espacio muy interesante para el estudio de este tipo de fenómenos como la desigualdad o la pobreza o el desarrollo, ¿no? Que son tres conceptos que van de la mano, que en verdad además son un poco ambiguos. En tal sentido me parece que el libro es muy interesante, mezcla muchas cosas, te abre, incluso en el mismo trabajo, en muchos trabajos individuales hay muchos elementos de economía, muchos elementos de política, muchos elementos de sociedad, que me parecen muy interesantes, porque te aproxima desde muchos lados. El libro tiene 4, digamos, como capítulos, por decir algo, agrupa estos 14 artículos en como cuatro grandes grupos, y que yo los quiero ordenar de una manera distinta, como están ordenados en el libro, para mi propio entendimiento. Hay un primer tema que se refiere a legitimación, cultura y desigualdad, que es un tema que me parece muy interesante, porque aquí estamos un poco yendo a los orígenes de la producción y de la reproducción de la desigualdad. Y ahí hay un par de artículos de Chile, un artículo de Brasil, digamos que apuntan un poco a este entendimiento de qué son estos fenómenos que están causando esta producción y reproducción de desigualdad.
Otro tema, un segundo gran tema, se refiere a desigualdad y conflicto. Y es un tema que me parece muy relevante. Los economistas durante muchos años han hecho estudios para tratar de ver la relación entre desigualdad y conflicto. Y en verdad con resultados bien mixtos, ¿no? O sea, nunca se había podido encontrar esta importante relación entre, o sea, si había o no una relación entre desigualdad y conflicto. El mismo Julio Kotler, en alguna de nuestras discusiones en el instituto, decía, oye, si Perú es tan desigual o menos desigual que Brasil, ¿por qué en el Perú hay conflictos y en Brasil no? O sea, esas son las cosas que tenemos que entender. No es solamente mirar el coeficiente de Gini, como decimos los economistas. Y creo que hay un grupo también, digamos, en los últimos años que empieza a tomar el tema de la desigualdad entendiéndolo de otra forma, entendiendo la desigualdad como diferencias entre grupos, lo que se denomina desigualdad horizontal, donde podemos encontrar distintos individuos que se agrupan por distintas características y que uno es excluido, dominado, discriminado, etc. Y ahí es donde se empiezan a generar estas tensiones. No necesariamente son, digamos, diferencias en la distribución, como decimos los o digamos, características de la distribución, como decimos los economistas, sino son un montón de otros elementos, si no son activos económicos netamente, sino son activos económicos, culturales, sociales, políticos, que son, digamos, los que están moviendo esta relación entre desigualdad y conflicto. En un reciente trabajo de Francis Stewart y Rosemary Thorpe, Francis Stewart ha hecho un trabajo muy interesante para entender la relación entre la desigualdad y el conflicto entre distintos países, en distintos continentes, encontrando relaciones súper sólidas en todos lados, a partir de entender la desigualdad como la desigualdad horizontal, como diferencias en activos económicos, sociales, políticos. Y el principal hallazgo es que los conflictos son mayores y más fuertes cuando no solamente son las diferencias económicas, sino son las diferencias sociales, las diferencias políticas, las más importantes para determinar esta situación de conflicto. Las condiciones económicas o las situaciones económicas también son importantes, pero no son pues los ejes determinantes. Y ahí hay 5 trabajos de Argentina, Colombia, México, Chile, y está también enmarcado el trabajo de Anaí, que es al que me voy a referir después. Luego hay todo un capítulo con 4 trabajos, 2 chilenos y 2 de El Salvador, sobre el tema del Estado y las políticas públicas, que también es otro gran tema. Es un tema que me parece muy, muy interesante y está un poco vinculado a lo que les comentaba al principio sobre estos modelos de desarrollo, sobre qué es lo que está pasando en nuestra región, qué es lo que está pasando en el mundo. Hay, parece, mayores demandas por políticas públicas mucho más inclusivas, ¿no? Se habla del Ministerio de la Inclusión ahora. Y en tal sentido creo que hay una reclamación, creo que un reclamo muy importante por un rol más activo del Estado en buscar esta inclusión. No estamos hablando de que el Estado crezca mucho, que el Estado se achique mucho, simplemente de que el Estado sea mucho más responsable de incluir, de generar inclusión, no solamente a partir de chorreos, sino a partir de elementos tan sencillos como el tema del DNI. En el trabajo de Anaí se rescata que hay un montón de mujeres en la selva que no tienen DNI. Nosotros cuando miramos los numeritos sale que el 90 y tantos % de la población tiene DNI, pero claro, ese pequeño porcentaje que no la tiene puede estar concentrado en algunos lugares, como definitivamente es en la selva y en particular en mujeres, lo que agrava un poco, digamos, muestra, pone en evidencia estas grandes diferencias. Y entonces este tercer tema me parece muy, muy interesante, y es un llamado a mirar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se debe hacer, a reflexionar y a pensar un poco más en ello. Y el cuarto tema es el escenario de la política, que es, digamos, la cancha en donde los distintos actores intervienen, discuten, se pelean, se generan conflictos o no, para tratar de resolver sus distintas situaciones. Por un lado, algunos para tratar de mantener un status quo y otros tratando de luchar para que, digamos, se puedan lograr cambiar estas estructuras de poder. Y ahí tenemos 3 trabajos, el chileno, el mexicano y el caso colombiano. Cuando aparecen todos estos elementos sobre la desigualdad y estos cuatro temas, como los ha trabajado el libro, que me parecen una muy buena manera de pintar todo el panorama, digamos, que uno puede ver las causas, las consecuencias, las políticas públicas para tratar de cambiar estos escenarios y, digamos,
y el escenario, la cancha misma en donde se llevan a cabo estas discusiones. Casi todos los artículos en realidad tienen un poco de cada uno, pero han sido, digamos, clasificados, me parece, adecuadamente en cada uno de estos espacios. Comentando un poquito sobre el artículo de Anaí, me parece que es un tema muy... estoy ya concentrando solamente en este estudio de caso, y a mí me parecía como muy interesante a raíz de todo lo que uno termina viendo o escuchando entre prensa, radio, artículos, no sé, sobre el conflicto de Bagua, y cómo, digamos, uno puede escuchar versiones tan distintas cuando uno busca algunos medios, digamos, alternativos, diferentes, para poder tratar de entender un poquito qué es lo que pasó, ¿no? Porque había una voz como muy única. Y me parece que el tema de Bagua, no solamente rescatar el tema de Bagua, me parece no solamente importante para tratar de entender la desigualdad y el conflicto, sino muchos otros aspectos de la sociedad peruana. Y me parecía por eso rescatar el tema y ponerlo así, estudiarlo y escuchar un poco la voz de las personas miembros de AIDCEP. Me parece muy importante y muy relevante, porque digamos que no han tenido tampoco mayores espacios para poder expresar un poco qué es lo que ocurrió también. Yo creo que Anaí hace empieza con una frase que me parecía interesante, de hecho yo no la conocía, y es este tema de las diferencias de la desigualdad categorial, que me imagino que es un término sociológico, ¿no? Pero digamos que cuando lo leía lo entendí muy bien y me pareció como muy interesante, y en verdad lo empecé a articular un poquito con lo que en economía entendemos con desigualdad, y con lo que les estaba contando hace un rato que estaban haciendo estos economistas con las diferencias entre grupos y esta desigualdad horizontal. Y me parecía que tenía una vinculación muy estrecha, y también me trajo a la mente este artículo que leí, que les comenté hace un tiempo. Y a partir de esta definición de desigualdad categorial y esta distribución inequitativa de activos sociales, es como se empieza a plantear la situación en Bagua. A mí me pareció muy interesante profundizar, no solamente porque se toma que hay estas grandes diferencias, en todo un capítulo, una parte, una sección del artículo en la que empiezan a ver todas las diferencias, todas las, digamos, desigualdades que uno puede observar con el tema de la selva, y en particular con Bagua. Pero me parece que la profundización que hace a la hora de categorizar en tres los principales elementos causantes del conflicto, hace un aporte interesante para mirar, para entender de una perspectiva, digamos, más específica lo que había venido ocurriendo en Bagua. Uno de ellos es la impunidad. Hay muchos comentarios, bueno, son citas, parece textuales de entrevistas, en las cuales muchos de los pobladores, o bueno, líderes indígenas manifiestan un poco la cantidad de reclamos que han venido haciendo en los últimos años y que nadie los escucha, ¿no? Y esto parece familiar, porque como bien decía mi antecesora, pues esto es una cosa que no solamente pasa en la selva, pero pasa en muchos otros lados, ¿no? Y este tema de la impunidad pues se escucha todos los días. Entonces, ponemos en Google impunidad Perú y van a salir pues muchísimas interminables páginas. Esto de nadie hace nada parece hasta un lugar común. El otro tema es la exclusión de estos beneficios, y ahí es un poco donde, a ver, exclusión de beneficios, es un poco donde yo no me parece que es un tema, digamos, que hay que profundizar de repente un poquito más. La exclusión de los beneficios, muchas de estas personas también cuestionan no recibir nada de los beneficios que se llevan las petroleras, o que se llevan las gasíferas, o que se llevan las mineras. Y ahí me parece que hay un tema que es bien interesante, seguramente analizarlo más en profundidad. No estoy muy convencido, no estoy muy seguro de cómo funciona realmente estas distribuciones de las ganancias derivadas de estas actividades extractivas de recursos naturales. A mí me da la impresión de que, claro, efectivamente no se distribuye casi nada. ¿Pero qué? Entonces, ¿no sería causa de conflicto que se les redistribuya un montón más, cuando el problema también tiene que ver con depredación de recursos naturales y demás? Ahí se toca en el